Muy buenas noches para todos. Sean todos bienvenidos a, bueno, que dice aquí en la presentación primera, sabemos que no es la primera, sino la tercera web conferencia de algoritmos, en la cual esta es la agenda para el día de hoy. Teniendo en cuenta la actividad número 3, que corresponde a las estructuras cíclicas o repetitivas, los temas para esta sesión corresponden a, efectivamente, definición de lo que son las estructuras repetitivas. Es importante conocer el concepto de contadores y acumuladores. Y dentro de estas estructuras repetitivas vamos a encontrar lo que es el ciclo para, pues traemos un ejemplo, de igual manera el ciclo mientras, con su ejemplo, el ciclo repetir. Vamos a desarrollar unos objetos, pero no los voy a poner al final, sino después de cada ciclo los vamos a ir desarrollando. Son muy sencillos. Ya saben que para ellos cuentan con 5 minutos para su desarrollo y que los dos primeros participantes que den solución tienen una puntuación de 5 dentro de la actividad que está vigente, en este caso que es la actividad número 3. Después de finalizar esos retos, el siguiente tema es la evaluación de entrada de datos numéricos. Ya se van a dar cuenta que se refiere a esto, y ya por último vamos a dar respuesta a sus diferentes inquietudes. Quedaría un tema pendiente que correspondería al tema de los arreglos, es decir, vectores y matrices. Este tema, el ingeniero Daniel, que nos acompaña también esta noche, lo va a explicar el día lunes. Aunque el lunes es festivo, pues no hay inconveniente en desarrollar la actividad, y pues nos gustaría también tener la disponibilidad de ustedes para que puedan participar. ¿De acuerdo? ¿Por qué los dividimos así? Para no saturarlos en una misma noche de tantos temas. La idea es que estos 3 ciclos queden hoy claramente explicados. ¿De acuerdo? Bueno, continuemos. Bueno, al hablar de estructuras repetitivas, se nos viene a la mente lo que son ciclos o bucles. Y bueno, ¿qué es esto? Bueno, son secuencias de instrucciones de código que se ejecutan varias veces, es decir, repetidas veces. ¿Hasta qué? ¿Cuándo se dejan de ejecutar? Cuando una determinada condición asignada a dicho bucle deje de cumplirse. Esta cantidad puede ser fija, previamente definida, ya lo vamos a ver, o puede ser variable. Y estos ciclos se clasifican en para, mientras y repetir hasta que. Pero antes de ver esta explicación, es bueno establecer la diferencia entre lo que son los contadores y los acumuladores. Son dos conceptos totalmente diferentes y que siempre los vamos a aplicar dentro de nuestros algoritmos. Entonces, los contadores, bueno, ¿qué es un contador? El contador es una variable cuyo valor se puede incrementar o decrementar en un valor que siempre va a ser constante cada vez que se produce un determinado suceso o una acción. Estos contadores siempre se van a utilizar con la finalidad de contar, por eso su nombre, contadores, con la finalidad de contar sucesos o acciones internas que se producen en los bucles o ciclos. ¿Y cómo es su sintaxis? Bueno, hay que definir una variable contadora. En este caso, pues, para que ustedes entiendan, le pusimos el nombre contador. Sin embargo, puede ser un nombre mucho más corto. Entonces, la variable contadora va a ser igual a ese mismo contador más un valor constante, que por lo general siempre es el valor de 1, pero dependiendo de lo que vayamos a resolver, puede ser 2, 3, 4, 5, en fin. Y en el ejemplo que tenemos aquí, vemos que persona, la variable persona, la tenemos como una variable contadora, pues la idea es que cuente el número de personas, y persona es igual a persona más 1. ¿Qué pasa con los acumuladores?
son parecidos, pero no es la misma función. Ya el acumulador es una variable que va a sumar sobre sí misma un conjunto de valores. Y así, de esta manera, tener la suma de todos ellos en una sola variable. Por ejemplo, si yo quiero sumar el total de la nómina de los empleados de una empresa, tengo que recibir el salario, depende cómo organice el ejercicio, el salario de empleado o el total deducido. Entonces, si yo capturo cada salario devengado de esos empleados, ¿cuántos empleados puede tener la empresa? Dependiendo si es una pyme, si es una pequeña o grande empresa, puedes tener desde 2 hasta más empleados. Y la sintaxis es muy parecida, con la diferencia que aquí no vas a sumarle un valor constante, sino un valor variable. Por ejemplo, no es lo mismo el salario de una secretaria o asistente que al salario de un gerente o al salario de un operario. Entonces, como son valores variables, que normalmente lo acumularía, lo guardaría en una variable que se llame salario, por ejemplo, en mi variable acumuladora voy sumando todos esos salarios. Aquí en este ejemplo que vemos en pantalla, lo que me está sumando son las diferentes edades. Muchas veces, ¿para qué queremos sumar edades de un conjunto de datos de varias personas? Para sacar un promedio, por ejemplo. Entonces, miren la diferencia entre contador y acumulador. Mientras el primero, es decir, el contador, va aumentando de uno en uno o un valor constante, el acumulador va aumentando de forma variable. Aunque pusimos aquí de uno en uno, no necesariamente quiera decir que debe hacer de uno en uno, dependiendo, vuelvo y les repito, dependiendo del ejercicio. En ese orden de ideas, a continuación, bueno, les presento el ciclo para. Este ciclo nos permite repetir las instrucciones, es decir, los pasos, un cierto número de ocasiones. Su sintaxis, aquí la vemos, es muy diferente a como pronto la pueden encontrar en los lenguajes de programación. Sin embargo, la lógica es la misma. Vemos que en su sintaxis en PC encontramos una variable numérica. Esta variable numérica es la que va a ser nuestra variable contadora y siempre le vamos a dar un valor inicial. Por lo general es un valor en 1. Y hasta dónde queremos que llegue esa variable va a ser nuestro valor final. Con paso, el paso es ese incremento, esa variable constante. Que vuelvo y les repito, por lo general es 1, pero dependiendo del ejercicio puede ser 2, 3 o lo que se necesite. Esa es nuestra, nuestra sintaxis. Y aquí tenemos un ejemplo muy, muy sencillo del ciclo para. Imprimir los números pares. Entonces, antes de mostrar el resultado, yo quiero que ustedes me digan cuál es la condición para que un número sea par. La sumatoria sea de 2 en 2. ¿Cómo? Que la sumatoria sea de 2 en 2.
¿Qué se No dice? necesariamente, no necesariamente. Que Porque al dividirlo por 2, el resultado sea exacto. Sí, dividir por 2, el número exacto, esa es la respuesta. ¿y cómo puedo saber si ese número es exacto? Que no haya residuos. Exactamente, exactamente. En la webconferencia anterior, cuando se estaban explicando los operadores lógicos, relacionales, también, y cuando se explicaron las diferentes funciones, dentro de PSEIN hay una función que se llama mod. Este mod nos permite identificar el valor de ese residuo, si es 0 o si no. En este caso, eso es lo que nos va a permitir identificar si un número es par o impar. ¿De acuerdo? Entonces, aunque se los voy a mostrar aquí en la imagen, igual también se los voy a mostrar en el programa. Mírenlo aquí. Le puse algoritmo números pares. Aquí la variable contadora la llamé i, pero le puedo haber llamado num o par, por ejemplo. La voy a llevar hasta 50. Con incremento en 1. Yo no la estoy incrementando en 2 porque yo necesito validar todos los números. Aunque ya yo sepa que al aumentar de 2 en 2 puedo mostrar los pares, pero eso no es lo que quiero. Yo lo que necesito saber es que me muestre los pares. Entonces, dentro de mi ciclo para, ¿por qué hasta 50? Porque es lo que me está pidiendo el ejercicio. Aquí coloco mi condicional, que también lo vimos la semana pasada. Entonces, fíjense que aquí ya estoy presentando parte de lo que se vio la semana para la etapa 2, pero ya no lo estoy validando para una sola instrucción, sino para que se lea 50 veces. Entonces, cuando i vale 1, validamos 2. Si eso es igual a 0, que me muestre i. No hay una opción de si no, porque no me interesa mostrar algún mensaje o el número si no se cumple la condición. A mí lo que me interesa es mostrar o imprimir esos números que son pares hasta el 50. Entonces, si esta condición se cumple, me los va a mostrar. Vuelve y se repite. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al 50. En ese orden de ideas, vamos a verlo aquí. Bueno, aquí lo tenemos. Al ejecutarse, miren, y ahí comienza desde el 2 hasta el 50. Ahí me lo mostró. Eso es lo que yo estoy pidiendo en el ejercicio. Sin embargo, yo puedo también, ya estos son otros arreglos que uno coloca, pero sin embargo lo quise mostrar así para que vieran y recalcar que cuando imprimimos variables no las metemos entre comillas. Ahora, si yo a esa variable la quiero combinar con un mensaje, entonces, un mensaje que por ejemplo diga el número i es par, entonces ahí sí voy a utilizar mis comillas. El número voy a hacer algo a propósito y ya les muestro. Esto me va a mostrar este mensaje para todos los que voy a imprimir. Ahí está. Fíjense que
arbitrariamente pegué el número junto con el siguiente mensaje. Siempre hay que tener en cuenta esto, los espacios. De pronto, aunque estamos dejando un espacio entre la variable y el mensaje, al momento de ejecutar el programa, también hay que validar que esos espacios queden. ¿Por qué lo digo? Porque en los ejercicios que alcancé a ver, que pues todavía no he terminado de calificar de la etapa 2, aunque se ejecutan satisfactoriamente, notaba a veces esos errores. Y eso hace parte también de qué tan eficiente es nuestro algoritmo. Entonces, aquí, pues, dentro de la rúbrica de evaluación, pues, no hay ningún ítem que diga, que tenga en cuenta eso. Y bueno, no es el objetivo es que ustedes adquieran la lógica de programación. Pero siempre se está buscando de que todo lo que ustedes vayan a presentar se vea satisfactoriamente. Ahora, también noté que algunos ejercicios, aunque mostraban los resultados, pero lo mostraban solos y esos resultados requerían de un mensaje. Y en eso sí decía el algoritmo. Por ejemplo, en algunos que eran de áreas, imprimían área, ponían solamente el valor de la variable área, pero no se percataban por decir el área de la casa es tantos metros cuadrados, simplemente o ponían el área es tanto, pero no expresaban en las unidades como igual lo pedía el ejercicio. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, chicos, porque en el momento de ya de uno programar, de hacer uso de un lenguaje de programación o de un framework especializado para ello, cuando uno le va a presentar datos a los usuarios, al cliente, todo tiene que estar totalmente claro. Entonces, ahí poco a poco se van puliendo esas cositas. No, vuelvo y les repito, no se tienen en cuenta el momento de calificar, nos concentramos en que apliquen lo que se pide, pero eso también permite que ustedes mejoren en el desarrollo de los algoritmos. ¿De acuerdo? Entonces, al yo darle ya este espacio aquí, sé que ya el mensaje aparece como debe ser, como se espera. Y efectivamente me está mostrando todos los números desde el 2 hasta llegar al 50, que son pares. Este es un ejercicio que me gustó mucho porque aunque es muy cortico y es muy sencillo, está mostrando la temática vista en la etapa anterior combinada con lo que se está viendo en la etapa 3. Y de aquí en adelante todo va a ser así. Entonces es importante que ustedes, si quedaron con algunas dudas con respecto a las condicionales, con los simples no les vi ningún problema. De pronto algunos sí presentaron alguna dificultad con los condicionales anidados. El case, aunque me parece a mí muy sencillo y muy práctico de utilizar, algunos como que no lo conocían y se les presentó como que cierta dificultad al momento de implementarlo, pero los que me consultaron por el Skype, yo los pude orientar y ya quedó aclarado ese tema. Entonces, fíjense que aquí fue un condicional simple porque el ejercicio no me pide más nada, pero dependiendo, si yo quisiera hacer algo con los impares, entonces también pues pondría dentro de mi sí, un si no, para evaluar también esa condición, pero no es lo que pide el ejercicio. ¿De acuerdo? Bueno. Y el ejercicio que viene para ustedes sí es mucho más fácil. Aquí está el reto. Ya ustedes saben cuál es la temática. Yo voy a contar 1 minuto con el cronómetro, pero antes repasémoslo. ¿Cuál es el reto? Imprimir los números impares. Impares. Entre el 1 y hasta entre el 1 y el 100, implementando el ciclo para. A la cuenta de 1, 2, 3.
Bueno, no sé qué tanto se alcanza a ver, pero ahí lo tienen. Tiempo. Bueno, ya vemos que Giovanni dijo listo. Recuerden que no van a colocar el algoritmo en el chat, porque esto limita lo que puedan estar desarrollando sus compañeros. ¿Quién más dice listo? Bueno, vamos con Giovanni. Giovanni, por favor, nos compartes tu pantalla. Y nos dices cómo lo solucionaste. No me Inge, permite compartir, profe. ok, debes darle permisos. Inge, también la estudiante Sofía Tolosa aportó ahí algo. Pienso que por la velocidad escribió poco, no sé si también ella pueda compartir. Ya lo cambié por diferente. No, profe, me quedó muy mal. Ya no. Ok, aquí pones para 1, para i igual a 1 hasta 100, con paso 1. Si i mod 2 es diferente de 0, escribir 1, para adelante, puedes ejecutarlo. Muy bien, perfecto. Ingeniero Daniel, puedes ir tomando nota de los estudiantes que van participando aquí en los que hacen los retos. Perfecto, Inge. Ya anoté a Giovanni Tovar. Señor profe, me decía, qué pena. No, Giovanni, que la ingeniera te confirmó que estaba ok, que estaba bien el algoritmo. Ah, bueno, profe, gracias. Vale.
Sofía, ¿vas a compartir el ejercicio? No, señora profe, yo no tengo el programa en mi computador, entonces lo anoto todo en el cuaderno. Ok. Bueno, ingeniero Daniel, ¿tienes alguna observación, comentario u otra forma de mostrar el ejercicio? Inge, era reforzar un poco, pues sí, sabemos que tengo la misma observación que tenía sobre la revisión que hemos hecho de los algoritmos, que es importante tener claros los mensajes, ya sea de captura o de información que le vamos a dar al usuario, porque de esa forma pues podemos mejorar nuestra entrega del algoritmo. Simplemente imprimir una variable, digamos, deja corto la lógica del algoritmo y permite a que el usuario al final no sepa qué es lo que está recibiendo información. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, ahorita que estaba haciendo el otro ejercicio, el de los números pares, me llamó mucho la atención que alguien dijo que bueno, ¿y si lo incrementamos? Bueno, sí, también es una opción, también es una opción. Y como les decía, todo depende de lo que les diga el algoritmo. Y en ese orden de ideas, quiero mostrarles efectivamente de esa misma manera. Vuelvo a compartir nuevamente. Efectivamente, también es una opción. ¿Y por qué se los traje de esta manera? Porque como les estaba diciendo, nosotros, dependiendo pues lo que nos diga el algoritmo, nosotros también podemos determinar cómo lo queremos incrementar. ¿Ves? Entonces, no solamente podemos incrementar una variable en 1, sino también en 2. Entonces, miren, aquí simplemente fueron menos líneas de código. Miren, 1, 3, 5, 7, hasta el 99. Y lo incrementé en 2. Adelante, ingeniero Daniel. Y muchachos, vea, acá podemos ver un buen ejemplo de dos acciones, dos algoritmos que hacen la misma actividad, los dos están muy bien, pero si nos vamos a la optimización del código y al consumo mínimo de registro de la máquina, podemos ver que el algoritmo que muestra la ingeniera Arelis optimiza no solo una línea de código, sino que también lo utiliza en el cálculo matemático. Aquí él no tiene que hacer ningún cálculo. Eso permite que el registro de memoria y la cantidad de procesador que yo vaya a utilizar sea mínimo. Entonces, de esta forma nosotros empezamos a mirar desde otro punto lógico cómo podemos ir optimizando el código. Claro, con esta definición de pocas líneas de código, pues no vamos a encontrar una diferencia sustancial en tiempo ni en procesamiento. Pero imaginemos que tenemos 100, 200, 500, 1500 líneas de código y podemos de esta forma, con algo muy fácil y lógico, podemos optimizar. Eso nos ayuda bastante en los recursos de máquina. Exactamente. Dependiendo lo que nosotros queramos hacer, muy seguramente, si de pronto en un programa mucho mayor, cuando ya estemos viendo los arreglos que se va a explicar el día lunes, dependiendo pues la información que nosotros tengamos en ese arreglo, si la información que está en los espacios de memoria, que sean pares, impares,
o dependiendo otra condición específica, nosotros podemos ver o extraer esos datos que queremos, pero pueden ser con un simple incremento. Vuelvo y les repito, o sea, todo depende de lo que nos diga el ejercicio. Aunque no los traje aquí a colación, pero aquellos ejercicios matemáticos, como por ejemplo hallar el factorial de un número, también tienes que hacerlo con ciclos. Si quieres mostrar la serie de Fibonacci, no sé si la recuerdan o bueno, de pronto todavía no la han visto los que están en primer semestre, que son de ingeniería electrónica, también se hace con ciclos. Sin embargo, pues no quise traer este tipo de ejercicio porque sé que aunque para algunos puede ser muy conocido, para los que están en segundo periodo o más, sé que para los que están en primero no conocen todavía eso. Bueno. Muy bien, Giovanni, te felicito. ¿Y saben qué? Yo pensé que él lo iba a presentar así como yo lo hice, porque yo escuché que alguien dijo cuando yo estaba presentando el oro, no incrementando. Sin embargo, el oro se los presenté utilizando el condicional para que vean la aplicabilidad de lo que se vio en la temática pasada, se combina aquí en adelante. Entonces, de aquí en adelante, todos los ejercicios se va a aplicar lo que se vaya viendo. Y se van a dar cuenta cuando ya lleguemos a la tercera unidad, que es el tema de funciones, que a muchos también pues casi no les gusta como que meterse en esos temas porque lo consideran un poco más complejo. Realmente es algo muy sencillo y se van a dar cuenta de que estos ejercicios que estamos haciendo aquí también los podemos hacer mediante funciones y que esa función solamente desarrolle un pedacito de código de todo ese código que hace parte de un ejercicio. ¿De acuerdo? No sé si alguien tiene algún comentario en el chat o continuamos. Bueno, pues no hay nada. Bueno, así como tenemos el ciclo para, también encontramos el ciclo mientras. En esta estructura repetitiva, aquí se verifica que su condición lógica es verdadera y permite que cuando esta condición lógica es verdadera, se cumplen las instrucciones, las acciones que están dentro del ciclo mientras. Su sintaxis, como la vemos aquí, la palabra reservada mientras, seguida de la expresión lógica que vamos a ver verdadera, o que se cumpla, seguida por la palabra reservada hacer, la secuencia de acciones, lo que esperamos y finalice. Aunque esta es la sintaxis del ciclo, si nosotros vamos a utilizarlo para una estructura iterativa, siempre tenemos necesidad de colocar antes del ciclo una variable la cual se debe inicializar. Así como en el anterior ciclo, el ciclo para, que teníamos valor inicial, bueno, este valor inicial o primario de la variable lo vamos a colocar antes del ciclo. Colocamos la secuencia de acciones y la variable que me va a incrementar la vamos a poner también allí dentro de ese ciclo. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Dentro de esta secuencia de acciones o instrucciones debe haber por lo menos una que en algún momento cambie el valor de verdad de esa condición. Porque si no hacemos esto, lo que vamos a obtener es un ciclo infinito, es decir, que sigue y te va a tocar presionar la tecla Escape para que puedas parar, porque de lo contrario no será posible. Y este ciclo puede ejecutarse 0 o muchas veces. O sea, 0 es que no se cumple la condición,
No entra a la secuencia de acciones. Entonces, este mismo ejercicio que vimos con el ciclo para, si lo queremos representar con el ciclo mientras, aquí ya cambia la cosa. Fíjense que aquí está mi misma variable inicializada en 1. ¿Y qué condición puse aquí para que me lo cuente 50 veces? Y mi condición va a ser que mientras i sea menor o igual a 50. Estas son mis secuencias de acciones y aquí voy incrementando mi variable. Y funciona igual. Pero fíjense cómo cambia una sintaxis. En la actividad que ustedes tienen por desarrollar, se van a dar cuenta, o si ya la pudieron observar, se van a dar cuenta de que cada ejercicio, antes del enunciado, hay una instrucción que dice desarrollar el siguiente ejercicio con el ciclo para. Desarrollar el siguiente ejercicio con el ciclo mientras. No quiero que lo hagan con lo que ustedes decidan, no, es con lo que se les está pidiendo allí. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que ustedes puedan desarrollar los algoritmos de diferentes maneras. No es opcional, no es el que tú quieras, es el que se te está pidiendo en la guía. Y si revisan más abajo en la rúbrica, pues se van a dar cuenta que ese ejercicio se va a evaluar conforme a lo que se te está pidiendo. Y bueno, si vemos ese ejercicio, también, aquí también lo podemos correr. Y aparece igual. Prácticamente lo mismo. Un poquito más de líneas de código. Pero, como les digo, todo depende de los ejercicios que vayamos a desarrollar. Entonces, estos ejercicios son muy simples, muy sencillos. ¿Pero para qué? Para que ustedes puedan identificar lo que se requiere para este tipo de, para implementar los ciclos. Entonces, fíjense que aquí, vuelvo y les repito, una variable que se debe inicializar entre las palabras reservadas mientras y hacer una condición la cual debe cumplirse para que se ejecuten las acciones y no olvidarnos de la variable incremento. Hagan la prueba de no poner la variable incremento y verán también lo que pasa. Y finalizan el ciclo. Entonces, el reto, el mismo, pero ahora con el ciclo mientras. Entonces, vamos a ver ahora quién lo hace. Espero que sea alguien diferente a Giovanni. Y a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Recuerden que deben colocar en el chat la palabra listo.
Ha finalizado el tiempo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, ingeniero Daniel, ¿a quién tenemos en el chat? Y Arelis, Sofía nuevamente, pues ella ya nos había dicho que no tenía instalado pues en el teléfono, pero ahí compartió el algoritmo. Lo que tengo duda en el mientras es desde dónde, o sea, cómo sé desde dónde parto, o sea, mi principio, pues porque al final en el ejemplo sí lo diste, pero desde el principio. ¿Me hago entender? Explícate un poquito mejor cuando quieres decir que dónde partes. Bueno, en el para teníamos un inicio, espera, ¿cómo tú lo escribiste? Tú lo escribiste como valor inicial en el para, pero en el mientras no hubiese valor inicial. Sí, aquí lo tenemos. Deja y me devuelvo. Sofía, recuerda que para el mientras, por eso se inicializa la variable i. Que Exactamente. ahí tienes i igual a 1, eso quiere decir que desde 1 vas a iniciar y vas hasta cuando sea i menor o igual a 100. Ahí tienes pues, digámoslo, la diferencia que tienes acá en lo que nos compartes es que tienes una i mayúscula, una i minúscula, quiere decir que son dos variables diferentes. Pero autocorrecto. Exacto, tendría que ser i mayúscula. Y abajo la variable que vas a imprimir y tienes un 1. Pensaría que debe ser i. Recuerda que es la variable que vas a manejar, que ese es el que te va a ayudar a recorrer y a saber cuál es el número que vas a imprimir. Exactamente. Gracias. Exactamente, como dice el ingeniero Daniel. Fíjate en esta presentación. Acá lo estoy retomando nuevamente. Si bien está en la sintaxis, tú estás diciendo, bueno, ¿dónde pongo eso? ¿Por qué aquí en la sintaxis no hay una variable que inicializa o una variable que va a incrementar? ¿Por qué no aparece? Porque dependiendo de los ejercicios, en algunos casos es posible que no sea necesario. Y ahorita les muestro otros ejemplos diferentes. Pero si lo que tú quieres es iterar una secuencia de acciones, iterar o repetir una secuencia de acciones, si necesitas inicializar una variable, recuerda, antes del ciclo tú inicializas la variable, aquí lo coloqué, valor inicial o primario de la variable, la expresión lógica, lógicamente va aquí, ya Inge, dentro de la perdón, la sintaxis, interrumpo. ¿sí? Aún no estás compartiendo pantalla. ¿No? No, Ay, espera señor. un momento, pensé que sí. Ouch. Me salía como si estuviera compartiendo. O sea, aquí me estaba mostrando. Bueno, ahora sí. Les decía, bueno, aquí está esta es la sintaxis. ¿Sí la estás viendo, Sofía? Bueno. Sí, señora. Sin embargo, si tú lo que vas es a iterar una secuencia de acciones, iterar es lo mismo que repetir. Si vas a iterar una secuencia de acciones, necesitas una variable que vaya a que se tenga que incrementar. Y esa variable, recuerda cuando dije, hay que inicializarla antes del ciclo. Y fue como tú lo estabas poniendo allá, independientemente de que no sea la misma que pusiste arriba o abajo, que ya el ingeniero Daniel te corrigió, esa variable tienes que inicializarla.
independientemente de que el ejercicio antes de aplicar el ciclo tenga otras instrucciones, porque es posible, y de hecho lo que a ustedes les toca muy seguramente es así, que van a tener que capturar una variable, leerla. Pero aquí para explicar cómo funciona la iteración con el ciclo mientras, date cuenta que se inicializa la variable antes del ciclo. En el ciclo, tú colocas la expresión lógica que debe ser verdadera. Dentro del ciclo, las secuencias de acciones que esperas que se repitan. Y también allí mismo la variable que se va a incrementar. Vale, profe, muchas gracias. Entonces aquí, en el ejemplo, fíjate que aquí ya sale. Esta es la variable, aquí la estoy inicializando, que en el ciclo para, lo que estaba preguntando ahorita, que en el ciclo para sale y que valor inicial hasta, bueno, aquí no está valor inicial, pero estás diciéndole a una variable que se llama y que comience en 1. ¿Hasta dónde? Esto se va a realizar mientras que i sea menor o igual a 50. Si yo digo que es menor que 50, me cuenta hasta el 49. Listo, ya la cogí. Gracias. ¿Ya? Ok, me alegro. Bueno, igualmente te felicito. Tienes tus 5 puntos para la actividad también. ¿En serio? Sí, aquí realmente lo que valoramos es el interés, el deseo de aprender y no importa que hayas tenido ese error, el ingeniero Daniel te lo corrigió y realmente no estaba mal. Aunque lo hiciste de pronto siguiendo pues la secuencia de esta lógica, ya se te aclaró cómo se debe hacer esa iteración. ¿De acuerdo? De acuerdo. De igual manera, si tienes alguna duda, vuelve y pregunta. ¿Alguien más, ingeniero Daniel, en el chat? No, señora, el día de hoy al parecer están como muy tímidos, pensaría yo. Sí, Están muy tímidos. y son, O están dejando que los demás y compañeros que no participen lo hagan. y yo se los puse muy fáciles porque yo dije, me interesa que conozcan bien la lógica de cómo funciona. Entonces, si comparamos el ciclo para con el ciclo mientras, lo que pasa es que el ciclo para es muy fácil, es muy sencillo. Y yo prácticamente es mejor usarlo cuando conoces desde dónde y hasta dónde vas a llegar con esas iteraciones. O sea, siempre en el ciclo para definitivamente vas a repetir. Pero en el ciclo mientras, que vamos a ver ahorita en el ciclo repetir, puede ser que lo utilices para iterar o puede que no. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita que veamos la validación de datos. Pero si los vas a utilizar para hacer iteración, entonces ahí sí tienes que tener una variable que va a ir incrementando tantas veces se requiera, de acuerdo pues al límite de tu ejercicio o al rango que se te presente en el ejercicio. Bueno, entonces aquí vemos el ciclo repetir. En este ciclo, fíjense que repite hasta que se cumpla una condición. Entonces, es una estructura repetitiva que ejecuta por primera vez un conjunto de instrucciones y luego va a verificar la condición. Por lo que sus instrucciones se repiten hasta que la condición se cumpla. Esta es la sintaxis. Fíjense que aquí es la palabra repetir, seguido de la secuencia de acciones, hasta que y al final, a diferencia del anterior, que se pone al principio la expresión lógica o la condición, aquí la estamos evaluando al final. Y si lo queremos utilizar para hacer la iteración de un conjunto de secuencias o de acciones, al igual que en el anterior, debes también tener por fuera del ciclo una variable de inicialización. Lógicamente, dentro del ciclo pones las secuencias de acciones, tienes que colocar tu variable acumuladora o contadora
Y cuando tú estás implementando este tipo de estructura repetitiva, debes tener en cuenta, al igual en el anterior, que debe haber algo en algún momento de la variable que debe cambiar para que se rompa el ciclo y se salga o termine. Si no, lo mismo, se crearía un ciclo infinito. Y a diferencia del ciclo mientras, aquí en el repetir, las acciones se pueden ejecutar una o más veces. En el anterior era 0 o más veces y aquí por lo menos se ejecutan una vez. Y si continuamos con nuestro ejemplo, fíjense cómo cambia. ¿Qué se mantiene? Con el anterior, la variable que inicia, que se incrementa dentro del ciclo, pero aquí aquí hacemos la secuencia de acciones y aquí fíjense que es lo contrario. O sea, aquí yo lo voy a romper cuando i sea mayor que 50. O sea que me va a llegar hasta 50. Ya cuando i llegue a 51 ya se sale. En el anterior, mientras se cumplía la condición de que esa variable que se me iba incrementando en ese valor hasta llegar a 50, se iban ejecutando este conjunto de acciones. Aquí, dentro del ciclo, sí me sigue contando esa variable, 1, 2, 3, etc. Y va verificando. Y y es mayor que 50. No. Entonces, como no se cumple esa condición, sigue contando y sigue ejecutando las acciones. Sigue ejecutando las opciones y así sucesivamente hasta cuando i llega a 51 y dice, bueno, aquí ya paramos. ¿De acuerdo? Entonces, más que mirar el ejemplo, si bien los ejemplos son bastante claros, esto es lo que usted tiene que tener en cuenta cuando va a utilizar los ciclos para repetir una secuencia de acciones. Siempre una variable que se debe inicializar la secuencia de acciones, incrementar la variable y la expresión lógica que en este caso me va a parar la repetición de esas secuencias de acciones. Esto es lo que se tiene que tener en cuenta y ustedes lo tienen que tener grabado en su memoria. Ya con esto, cualquier otro ejercicio usted lo puede hacer si quiere repetir una secuencia de acciones. Bueno, vamos a ver quién más se atreve. El mismo, pero con el ciclo repetir. Contamos. 1, 2, 3. $41. Tiempo.
Inge, Luis de la Osa, algo colocó ahí, no sé si quiera mostrarnos la pantalla o... No, profe, no lo tengo en pantalla, lo tengo en mi libreta. Lo que pasa es que estoy en el trabajo. Entonces, ok. cansé de escribir algo ahí. Ay, Luis, te felicito. Te felicito de verdad que, aunque estás en estos momentos laborando, te puedes conectar y practicar desde el celular. Adelante. Lo estoy tratando de realizar en mi libreta de apuntes, entonces, por eso voy a anotar Bueno, algo ahí. entonces te vamos a dar, si ya lo terminaste, pues te escuchamos, y si no, pues, ¿qué adelantaste? Ok. Jorge González también escribió listo, ingeniera. Sí, eso estoy viendo. Bueno, adelante, Luis, te escuchamos. Luis, te escuchamos. No te estamos escuchando, tienes el micrófono en silencio. Ok, intervenga el compañero, profe. Estoy un poquitico acá. Ocupadito. Ok, adelante, Jorge. Ok, profe. Entonces, si Si me deja quieres, compartir la comparte pantalla, pantalla. si me habilita para Ya te doy compartir. permiso. Espera un momento. Jorge González, ¿cierto? Sí. De 105, sigo 49. Adelante, Jorge. Aquí está. Listo, profe. Pues ahí lo tengo. Pues coloco que número sea igual a 1. Repetir. Si número pues, dividido 2 es diferente de 0, entonces escribir número. Se finaliza. Número igual a número más 1 hasta que sea menor que 100. Y ahí le damos y ya. Fácil. Ok, ejecútalo. Ahí ya está. Es que no se ve. Si solamente le diste a la aplicación, tenés que dar compartir escritorio, o sea, todo, para que pueda verse. Ok. Profe, que ahora no me puedo salir de ahí. Ahí sí se ve. Ejecútalo, a ver. Ahora sí. Perfecto. Muy bien. Me ha gustado que haya sido el mismo. Me ha gustado que haya sido el mismo porque para que se den cuenta por ustedes mismos que un ciclo lo pueden hacer con las 3 formas que existen, teniendo en cuenta todas las condiciones de la sintaxis. Vuelvo y les repito, como decía Sofía,
si el para, uno tiene claro desde dónde inicia y hasta dónde va. Pones dentro de él la secuencia de acciones. No tienes que poner una variable de incremento porque aquí empecé, tú simplemente colocas ahí el paso que corresponde a esa variable. Pero en la realidad, ya utilizando un determinado lenguaje de programación, tú vas a utilizar el ciclo que más se ajuste a la necesidad que tengas en el momento. Entonces, no siempre vas a utilizar el ciclo para. Bueno, Jorge, felicidades. Tienes también tus 5 puntos. Ok, profe, gracias. Ingeniero Daniel, vaya tomando nota. Luis, ¿lo lograste terminar? Estoy en eso, señor. Muchachos, les agradezco, me pueden escribir ahí en el chat a qué grupo pertenecen. Sofía, Giovanni y Jorge. Sí, para saber de qué son estudiantes de si del profesor Daniel o si son míos. Bueno, continuemos. ¿Me confirman? Todavía no están compartiendo. Ok. Ya. Bueno, después de haber visto estos retos, estas estructuras cíclicas también las podemos utilizar para lo que es la validación de entrada de datos numéricos. La validación de datos es un proceso que asegura la entrega de datos limpios y claros al programa. Normalmente las aplicaciones y servicios pues siempre lo utilizan. Comprueba también la integridad y validez de los datos que se están introduciendo en diferentes software y sus componentes. Esta validación de los datos siempre va a garantizar que se cumpla con los requisitos y parámetros de calidad. Algunos de estos tipos de validación de datos incluyen validación de código, validación de tipos de datos, validación del rango de los datos, validación de restricciones o una validación estructurada. Yo les he traído de los dos tipos. Entonces miren esta. Validación de un rango específico de datos. Si yo quiero recibir las notas de 10 estudiantes, pero yo le aclaro, ingrese una nota que esté en el rango de 0 a 5, es posible que me metan un 6, que me metan un -1, y esa no es la idea. Entonces, fíjense que aquí se está implementando el ciclo para, lógicamente, para contar 10 veces que se pida esa nota. Pero ¿cómo yo valido ese rango? ¿Cómo yo valido eso? Después de leer mi nota, sí, o sea, él no me va a pasar, no me va a pedir la siguiente nota si yo no meto una nota correcta. ¿Y cómo lo garantizo? Si tú metes una nota incorrecta, fíjense esta condición. Si nota es menor que 0 o si nota es mayor que 5, escribir error, nota fuera del rango. Ingrese una nota en el rango de 0 a 5. Lea nuevamente la nota.
O sea, la estoy pidiendo nuevamente. Y él no va a pasar hasta que usted no meta la nota correctamente. Entonces, si miramos solamente esta parte del ciclo mientras, aquí yo no estoy iterando, realmente no. Pero fíjense que si la persona mete la nota correcta, pues no vas a entrar a ese ciclo. Y aquí era cuando yo les decía que por eso es que en la sintaxis no te colocan la variable de inicialización ni tampoco la variable incremento. Porque si tú vas a utilizar esta estructura para validar datos, aquí yo no necesito que esto se repita en todo el ciclo, solamente me está validando esta variable nota. Si yo coloco una nota que esté dentro de este rango, eso no va a entrar nunca aquí. Ingeniero Daniel, no sé si quieres agregar algún comentario. No, es claro que, digámoslo, siempre se ha dicho que cuando se desarrolla algún programa o algoritmo, debemos pensar en dos tipos de usuario. Uno, que es el que siempre piensa en dañar, ¿cierto? Y otro, el que es muy inocente y si no le explicamos muy bien qué es lo que debe hacer, va a ser al revés. Entonces, por eso decíamos al principio del encuentro que es muy importante los mensajes y siempre que desarrollemos algo, pensar es como usuario, más no como desarrollador. Si yo digo ingrese la nota, para mí es pensar una sola nota, pero para mi usuario dirá, bueno, la nota. Pero si yo le escribo como dice ahí, ingrese una nota en el rango, ya le estoy dando a que el usuario no piense tanto, sino que se vaya simplemente a los valores que yo necesito seleccionar. Y aún así, pensando que el mensaje es claro, debemos definir cómo respaldar nosotros que el usuario, así sea claro el mensaje, podamos guardar como ese error y decirle, no, acabas de cometer un error, vuelve a digitar dentro de este mismo rango. Entonces nos ayuda a validar mucho y a dejar que el usuario entre esas dos condiciones, el que sabe mucho y quiere dañar, el que es muy inocente y no sabe manejar un computador que puede cometer el error. Así es. Miren, se los voy a decir en 3 palabras y me van a perdonar la expresión, pero eso es así. Uno tiene que hacer los programas, el software y en este caso los algoritmos a prueba de bobos. Así, a prueba de bobos. No, es que tienes que meter... No. Y si, como dices tú, si por maldad quiero meter lo que no es... Aquí pues realmente lo que pueda pasar es que te lo recibe y ya. Pero si adicional a eso tú lo estás haciendo para unos cálculos, te va a dar unos cálculos errados. O inclusive, si no validas los datos, te va a generar un error y se te va a reventar el programa. Entonces, como puede de que no afecte, puede de que te genere malos cálculos o que definitivamente te dañe lo que estás desarrollando. Entonces, sí, hay dos ejemplos. A prueba de bobo. Exacto, el llamado dummies para los americanos. Hay dos ejemplos muy claros para los desarrolladores que sufrimos en los años 2000, más o menos 2008, 2007. Creamos formularios de ingreso de datos y nunca pensamos que por donde iba a decir nombre, la persona fuera o tuviera la capacidad de escribir números. O sea, nunca pensamos de que un nombre tuviera números. Por ejemplo, en Inglaterra dice Junior II o Juan Pablo III, pero pues en Colombia siempre Juan Pablo, Pablo, Juan, nunca tienen números y aún así aprendimos a las malas porque apareció
la inyección de SQL dentro de los formularios. ¿Qué quiere decir eso? Que podían colocar comandos de eliminación de bases de datos por las entradas de un nombre. Entonces aprendimos a las malas de que al usuario es mucho lo que sabe o es nada lo que sabe. En ambos casos debemos asegurarlo. Entonces sí existe el dummy, o sea, el dummy para los gringos a prueba de cualquier tipo de error. Sí, sí. Por eso es que uno tiene que no solamente tener en cuenta el tipo de datos, sino probar con diferentes ejemplos. Bueno, ¿y qué pasa si agrego esto? ¿Qué pasa si agrego un número? ¿Qué pasa si agrego un carácter? ¿Qué pasa si agrego una palabra? ¿Qué pasa si agrego un decimal? En estos ejemplos que yo les estoy mostrando, yo no estoy definiendo el tipo de datos de las variables, y esta configuración de PSEIN permite hacerlo así. Sin embargo, desde que estamos con ustedes, les estamos diciendo de que sí tengan en cuenta eso, porque en algunos casos sí lo van a necesitar. ¿Qué pasa? Que si ustedes no hacen eso, que en algún momento una variable reciba cualquier tipo de dato y te la recibe y te va a decir que no tiene error, pero cuando la vayas a utilizar para algún cálculo, alguna cosa, te va a decir, te puede decir, te puede generar un error en tiempo de ejecución. O sea, no en el momento de desarrollo del código, sino en el tiempo de ejecución. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta, entonces te rompe el programa. Hasta ahora pues no he visto nada con ustedes así, pero sí lo he visto en periodos anteriores. Bueno, entonces traten de tener esto en cuenta con los ejercicios que van a hacer de aquí en adelante. En los pasados, en los de la etapa 2, creo que se pedían notas, en algunos se pedían unas notas, unas calificaciones, pero no les decíamos valídelo, no se lo pedíamos. ¿Por qué? Porque ustedes no habían visto las estructuras para poder validar. Ya ahora sí lo conocen. Y bueno, el siguiente ejemplo es la validación de datos numéricos con control del ciclo. Profe, no respondiste mi pregunta. Sí, dime, Sofía. Es que en el ejercicio anterior, porque colocaste hasta 10, no debería ser hasta 5, si la nota va del rango de, bueno, de 0 a 5. Devolvámonos. Es que recuerde que dije, este ciclo es para pedir la nota 10 veces. 10 veces. Mira la instrucción que está dentro del para. Ingrese una nota en el rango de 0 a 5. Pero ¿cuántas veces va a pedir esa nota? 10 veces. Yo no te estoy diciendo que pides la nota 5 veces. Fíjense, qué bueno que hayas hecho esa pregunta, porque pensé que no lo habían notado. Y yo dije, miren, hay un ciclo para que va a pedir una nota 10 veces. Aquí está, eso es lo que me está diciendo el ciclo para. Está pidiendo una nota y la está leyendo 10 veces. Eso es lo que está haciendo. Y tú ingresas tu nota. Aunque el mensaje te dice, ingrese una nota entre el rango de 0 a 5, ese ciclo para, a mí me está capturando lo que se guarde en esa, lo que reciba esa variable nota. Pero realmente no me está validando si eso que tú estás ingresando es un número entre 0 y 5. Ya el ciclo mientras, aquí lo estoy utilizando para validar, no para contar, sino para validar que ese valor que tú ingresaste corresponda. Ahora, en caso de que no sea lo correcto, va a entrar a este ciclo mientras y coloca el mensaje de error. Te mando un mensaje que dice, nota fuera del rango. Ingrese una nota entre el rango, en el rango de 0 y 5 y la lee nuevamente. Es decir, él no avanza acá, no incrementa acá la variable X, que es mi variable contadora, no va a incrementar hasta que esto no sea correcto. No me va a dejar pasar. ¿Sí te quedó claro? Aquí el para definitivamente sí está repitiendo 10 veces esta instrucción.
Pero este mientras no me está contando 10 veces. Este mientras es una validación de datos. Me está validando una nota. ¿Sí entendiste ahora? Sí, señora, gracias. Ok. Bueno, y cuando queremos controlar un ciclo, por ejemplo, aquí tenemos una variable llamada control que se le ha asignado un valor de 2 y una variable número que se inicializa en 1. Entonces, dice mi ciclo, mientras control sea diferente de 1 a 0. Me está pidiendo la factura de un número. Y me dice escribir factura, número, y me pone el número de la factura. Ahí me está poniendo el número de la factura. Desea continuar con el programa. 1 para no, 2 para sí. Y lee esa variable control. Mientras esa variable control sea menor que 1 o control sea mayor que 2, es decir, estoy colocando un número que no corresponde, porque recuerda que te dice 1 para no, 2 para sí. Te manda el mensaje, opción fuera del rango. Te vuelve a preguntar nuevamente. ¿Desea continuar? 1 para no, 2 para sí. Y la lee. Cuando tú ingreses el valor correcto, allí sí va a incrementar mi variable número para que en este caso te muestre la siguiente factura. O el número de la factura, porque es lo que está mostrando aquí, el número de la factura. Entonces, aquí estoy controlando el ciclo. El ciclo lo estoy controlando con esto. Aquí no estoy diciendo que me muestre la factura, la genefactura. No. Aquí simplemente yo pregunto si quiero o no quiero continuar. Doy 2 opciones. Si no quiero continuar, 1. Si quiero continuar, 2. Entonces, fíjate que aquí, cuando control es diferente de 1, ¿por qué diferente de 1? Porque ya sabemos que 1 te saca. 1 sale. Con 2 continúa. Si eso no fuera así, se produciría un ciclo infinito. Entonces, chicos, estos eran los 2 ejemplos que les traía. Sin embargo, se hizo más énfasis en la iteración porque era el objetivo de esta webconferencia en el día de hoy. Como les dije al inicio, el ingeniero Daniel va a continuar el lunes con los temas de arreglos, vectores y matrices, y el día jueves se dará un refuerzo ya de todo. Y no les voy a poner retos de estos temas porque todavía quedaron como que... Pero sí me interesa que se concentren más que todo en la iteración. De igual manera, pues estamos allí atentos en los chats de Skype. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Me ha gustado mucho las preguntas que han hecho, sobre todo Sofía, porque me he dado cuenta que ha analizado cada línea de código y eso es lo que se espera. Eso es lo que se espera. Entonces, los escucho. Ingeniero Daniel, no sé si también tengas algo más que decir.
Dije por acá, Sofía, no sé si ya le dimos respuesta. Sí, sí, ya sí. vi la respuesta, la pregunta del chat, ella después la preguntó y fue lo que le contesté. Ah, ok. No, lo importante, muchachos, es que cada vez que, por ejemplo, el lunes nos encontremos, es muy valioso que hayan adelantado las actividades, porque de esta forma podemos identificar las necesidades de cada uno. Es importante pues que entre más practicamos, más dudas nos pueden salir, pero pues eso nos apoya para que esas dudas sean bien específicas y nos vamos a una pregunta ya digamos con un fundamento técnico y no quedar como profe y cómo se utiliza el para. Porque pues hay muchas formas de utilizar. Ya vieron ustedes que con un mismo ejercicio utilizamos los 3 ciclos o las 3 formas de hacer repetición, pero pues se puede indicar que si yo realizo un ejercicio y empiezo a utilizar el para, pero en cierto momento no me incrementa la variable o el contador, entonces ya son preguntas específicas que podemos ir al algoritmo e identificar cuál es la falla concreta. De esta forma avanzamos mucho más en el desarrollo de los ejercicios que ustedes puedan preguntar. Y pues los invito a que inviten a sus compañeros. Sé que algunos no pueden participar por otro tipo de obligaciones, pero sabemos que a partir de mañana van a empezar a escribirnos, a salir muchas dudas. Y lo primero que es recordarles que estos espacios son muy claros para que ustedes puedan resolver dudas, hacer las inquietudes y que pues estamos acá los tutores del curso para apoyarlos. Sí, claro que sí. Ustedes saben, todos los que a mí me escriben por el Skype, yo siempre les doy respuesta. Normalmente respondo en horario nocturno, es cierto, pero sí, siempre estoy ahí dándoles esa orientación que ustedes necesitan. Entonces, sin pena, sin miedo, pregunten, manden el ejercicio, a veces mandan la foto, a veces mandan el ejercicio y háganlo. Lo importante es que ustedes aprendan a desarrollarlo. Los ejercicios son muy sencillos, solamente son 5, uno de cada tipo. Ya con esto ustedes pueden hacer los 3 primeros para, mientras y repetir. Y la otra semana tomarlos de arreglo. Y ya, 5 ejercicios en 2 semanas es más que suficiente. Entonces no esperemos hasta el último momento, hasta el día viernes en la noche o el sábado corriendo en la noche, no, porque ahí no hay aprendizaje. En cambio, participar en la webconferencia, revisar los videos, los contenidos, buscar el apoyo en tu tutor o tutora, tienes todas las de ganar. Tienes todas las de ganar para que hagas esos simples 5 ejercicios. Y vean, les voy a decir una cosa. Cuando nosotros estudiamos, a nosotros no nos las ponían tan fácil. Entre las notas intermedias, uno hacía como 50 ejercicios o más, porque uno no sabía cómo iba a salir ese parcial. Y muy seguramente uno, como decimos acá en la costa, nos tiraban duro, nos tiraban a matar. Y sacar un 3 en un examen parcial, eso para nosotros era la maravilla. Lógicamente, uno estudiaba para el 5. Pero con todo y eso, a veces uno no alcanzaba el 5. Pero todo eso que era todo un esfuerzo estudiando constantemente, estudiando. Y lo que no entendíamos, lo preguntábamos. Y si el profesor, porque en la presencialidad es otra cosa, a veces a los profesores no les gusta explicar los ejercicios que proponen, pues si toca, en esos momentos tocaba buscar apoyo con otros tutores. Aquí no, aquí ustedes nos tienen a nosotros y no entiendo este ejercicio, lo llevo desarrollado de esta manera. Aquí se me está presentando un error. Bueno, analicemos el error. Ah, es que no estás colocando la variable contadora. Ah, es que estás haciendo mal la validación. Oye, pero no estás teniendo en cuenta esto. Entonces, nos tienen a nosotros para poderlos orientar bien, pero también necesitamos de la parte de ustedes que revisen esos contenidos, que traten de hacer los ejercicios que solamente son 5. Ojalá a mí me hubiera gustado estudiar así. Yo hubiera sido feliz y teniendo tiempo para entregarlo. Pero no, mi realidad y la del ingeniero Daniel fue totalmente diferente a la de ustedes. Entonces, chicos, ustedes tienen todas las de ganar, cuentan con todo nuestro apoyo y adelante.
Listo, gracias. ¿Puedo preguntar? Muchas gracias. Adelante, adelante, Milton. Gracias. Buenas noches a todos. Bueno, he estado callado y observando y viendo a los compañeros cómo desarrollan los algoritmos y todo esto. Y veo que ahorita acabo de escuchar de que hay unas determinadas condiciones para uno desarrollar los algoritmos. Yo siento, bueno, desde mi punto de vista, esto es como un arte, uno empieza a tomar retazos de determinadas formas hasta armar el algoritmo que uno crea conveniente. Cuando le dicen solo utilice una sección, yo me siento como coartado de decir, si yo tengo tantas herramientas, ¿por qué no las puedo meter en este punto? No sé si de pronto hayan visto mis ejercicios, he procurado ser lo más completo posible. Y como dijo el ingeniero Daniel Guzmán, yo procuro que esto sea anti de un lado o anti del otro. Entonces yo le he colocado mis condiciones. Si se equivocó de tecla, entonces se equivocó de carácter, está por fuera de rango. Procuré hacer lo mismo que ustedes están haciendo ahí, pero veo que si de pronto me extralimito en ese punto, de pronto voy a quedar por fuera de lo que dice la exigencia de las notas. Esa es una de las partes. La segunda Efectivamente, las es validaciones, eso está perfecto que lo valide. La única condición es que si te dice el ejercicio, hágalo con el ciclo mientras, tienes que hacerlo con el ciclo mientras. ¿Por qué? Porque ahí estamos evaluando de que efectivamente lo estás aplicando correctamente. Porque si es para iterar, fácil, ciclo para, y todos nos vamos con ciclo para. Pero dense cuenta que los otros no son difíciles, pero tienen una estructura diferente y que también hay que aprenderlos a utilizar. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando vean ustedes ya un lenguaje de programación, por ejemplo, los que ven ingeniería electrónica, los de ingeniería electrónica que vean software para ingeniería y software para avanzada ingeniería, ahí van a utilizar un determinado lenguaje de programación y ahí les van a colocar ya problemas más complejos y ahí sí vas a tener que decidir el que toca, pero es el más adecuado. Y no siempre el ciclo para va a ser el más adecuado. No siempre vas a tener todos los datos allí. Yo simplemente recomiendo el ciclo para cuando conoces el total de los datos. Pero si el algoritmo te presenta de una manera diferente, entonces sí, es decir, allí debes aplicar otro tipo de ciclo. En estos ejercicios sí estamos diciendo, hágalo con este, porque es que ahí estamos garantizando que tú lo estás implementando correctamente. ¿Vale? es decir, en la pregunta, bueno, más concreto, ¿puedo utilizar, digamos, si exigen el para, puedo utilizar ese y otro anexo o exclusivamente el que diga ahí y me toca defenderme solamente con el que diga el ejercicio? Porque a mí me gusta tener más herramientas. El que dice allí para lo que se te está pidiendo, pero mira que en los últimos ejemplos yo mostré combinaciones de ciclos que eran ya para validaciones. Y si tú necesitas un ciclo, si dentro de un para necesitas colocar un ciclo mientras o un repetir para hacer una validación, perfecto, no tengo por qué decirte Claro. que está malo. Ah, listo, perfecto. Eso es sí medio nervioso. Es que esa fue la última temática, eso fue lo último, las validaciones, y le mostré dos ejemplos. Un ciclo dentro de otro ciclo. Sí, eso lo utilicé, doble anidado. Yo eso he hecho hasta 3, 4, 5 anidados. Bueno, 2. Y la última pregunta, bueno, son 2 más. La de aprender, lo de sumar, no he podido, porque eso lo voy a utilizar ahorita en esos ejercicios, lo que creo que ya le expliqué. Sumar varios números como una calculadora sin tener que darle una variable inicial por decir algo, sume 5 números, que hasta que no llegas al número 5 no me da un resultado, es decir, que yo pueda sumar solo 3, 10, 12, 14 números como si fuera una registradora en un almacén. Es una pregunta. Y la última es si es imperativo o obligatorio Desea continuar. que la función de eso toque hacerlo en un celular, ya que mi celular es un Android de los demasiado antiguos y yo todo lo utilizo en el PC, es decir, yo soy muy diseñado en el PC. Entonces, si se puede hacer en PC, obligadamente también toca en celular. Gracias. Bueno, la segunda pregunta. Implementale un desea continuar.
para que te siga sumando. La última, en el PC, preferiblemente la opción de la app es para que practiquen y para los que tienen dificultades con el PC. Bueno, entonces puedo hacerlo en PC, siento la respuesta. ¿Y será posible un ejemplo de sumar o una tal para yo tomar eso? Entonces, si yo leo, ejecuto y ya con eso me defiendo ahí en adelante. ¿Se puede un ejemplo? Qué pena, gracias. Yo te dije que me lo mandaras al WhatsApp para revisarlo. No lo sé hacer. Ya he buscado por todo lado. No hay un genio que me haya explicado sumar X número, N números. No hay, todos colocan una variable, sume 7 números y en vez del 1 al 7. No es uno que me diga que sea infinito o que uno pare en determinado punto. No lo voy a hacer por cuestiones de tiempo, pero te voy a mostrar algo que te pueda ayudar. Te voy a mostrar algo que te pueda ayudar de lo que estaba mostrando yo ahorita. Espérate un momento. Milton, recuerda algo, que Señor. siempre debemos buscar una función dentro de los ciclos que me permita abortar o salir de ese indeterminado. Tú puedes colocar infinito la sumatoria, pero por ejemplo, si colocas la letra O, entonces sales de una vez y ya te va a imprimir los números que hasta ese momento sumaste. ¿Sí me hago entender? Que al final del ciclo que estés manejando te permita validar con qué vas a salir. O si no, te vas a quedar infinitamente y no vas a poder romper el ciclo y vas a sumar n infinitos números. Exactamente. Una variable de control. Tienes que poner una variable de control. Una variable de control. Así lo estoy visualizando yo en este momento, con una variable de control. Una variable de control. ¿Sí la lograste ver? Igual ahorita yo les comparto esta presentación. Hay un ejemplo en las ayudas, creo que lo vimos en la clase pasada, el encuentro pasado, que se llama menú. Ese ejemplo inicia con el repetir y se termina cuando el usuario oprime el número 5, que es de salir. Si nunca se oprime el número 5, va a continuar hasta cuando el usuario oprima 5. ¿Qué quiere decir eso? Que tantas veces como yo quiera hacer algo dentro de ese repetir hasta cuando yo tome la opción y diga 5. Te estamos escuchando entrecortado. No, está feedback. Bueno. Pero yo comparto aquí mi pantalla, ya lo abrí, para que miremos el de repetir y hasta dónde vas a hacer algo. Y ese algo es la sumatoria de los números que quieres. Ingeniero, qué pena. Tiene feedback, tiene realimentación. Si cortas sus parlanticos para que no realimente, gracias. Espérame, porque tengo que confirmar ¿Ya me escuchan mejor? Yo creo que tengo baja calidad de señal. Tiene feedback, retroalimentación. Bueno, mientras el ingeniero ajusta el sonido correspondiente. Sí, la idea es aprender de una forma académica porque... Perfecto. Y Milton, ya los casos particulares, como estaba diciendo ahora, vamos a atenderlos por el Skype. Yo sí vi escuché el audio que me mandaste, te dije que me lo compartiera, pues no vi si pusiste que no o aquí estás diciendo que no lo has realizado, pero como estaba diciendo ahorita el ingeniero Daniel, comienza a desarrollarlo, trata de colocar esa variable de control, me lo presentas por privado y lo revisamos. Si no llegas al objetivo, pues entre los dos lo construimos, te orientamos para que llegue a ese objetivo que tú quieres. Pero ahora mismo no lo vamos a realizar por cuestiones de tiempo. Perfecto. Entonces ya me pondré en ese desarrollo. Gracias, mi amable. Bueno,
Chicos, si hay una última pregunta o si no hay más, yo creo que podemos dar por finalizada la webconferencia. Voy a parar la grabación. Les agradezco a los pocos que se presentaron a haber participado. Bueno, les deseo muchos éxitos.